no teníamos previsto con Carlos arrancar por acá. Por acá quiere decir que acaba de terminar... Esto es por acá. Por acá, sí, por acá. Como decís vos, nunca se equivoca de lado. Por acá es la rural, acaba de terminar el discurso de Macri. Yo decía en la apertura editorial de hoy que el grado de fervor que se muestra en el predio de Palermo por la presencia de Macri es muy asociable, lo charlábamos con Pedro fuera de micrófono también, a Onganía en carroza en 1968. Sí, sí. Y la verdad es que uno ve las imágenes y no puede menos que sentir, bueno, no voy a decirlo, no quiero decir profundo asco, pero por lo menos entiéndase desde el punto de vista ideológico. Y también creo que merece alguna reflexión, Carlos, que es el único lugar en el que se muestra el presidente. Porque... No, señor. ¿Dónde más lo viste? Lo vi en la fiesta de la Pachamama. Bueno, sí, claro, en Jujuy. No, pero vieron, yo estaba ayer en un programa de televisión y vi el tema. Presentaron a Macri, su esposa, algunos funcionarios públicos y un grupo de ciudadanos vestidos con ropa del lugar típica. No puedo asegurar su procedencia, pero supongamos que estaba bien. Una fiestita muy armadita, etcétera. Sí, no es campaña eso, ¿eh? Sí, pero resulta que a 100 metros, después de una valla, había miles de jujeños puteando en todos los idiomas. Con el que no aparecieron, del verano, ¿no? Que no aparecieron en la noticia. Así que supongo que acá le fue mejor, porque este es el lugar, si no le va bien acá. Y también, digámoslo hasta con cuidado, porque la sociedad rural no es el campo. La sociedad rural es una expresión del campo, bueno, es lo que la de la economía Martínez, más concentrada, la que ideológicamente siempre ha asumido la representación de los intereses más retrógrados de la Argentina. Bueno, su primer presidente fue el primer Martínez de Oz, ¿no? Si así no me es. Eso es la sociedad rural, porque si no, para no generar discusiones falsas, la Argentina necesita a su sector agropecuario incorporado, no al campo. ¿Quién dijo eso? Es una ventaja que tenemos de verdad. La Argentina necesita que sus exportaciones crezcan. Lo que no puede ser es que crezcan sobre la base del hambre de los argentinos, es decir, que los argentinos consuman menos carne para que haya más saldo para exportar, digamos, porque esta es una de las cosas que anda por allí dando vuelta. Que el presidente vaya a Japón y diga, Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, y no solo produce alimentos para 400 millones, sino que produce alimentos para paladares sofisticados. Y en la semana siguiente, los 5 organismos de Naciones Unidas te dicen la insuficiencia alimentaria grave o moderada en el país aumentó un 71%. Entonces, ahí hay una inmoralidad. Yo te diría, ¿cómo las políticas públicas de un país que pone como una de sus fortalezas la capacidad de producir alimentos no tiene como primera prioridad garantizar que su población no pase por insuficiencia alimentaria? Es un disparate. Aún en el marco del coro de adlásteres que rodeó hoy a Macri acá en la rural, fíjate que el discurso del presidente de la rural, el que precedió a la palabra presidencial, radicó en buena medida conceptualmente en: presidente, mire que le tomamos la palabra, en 2020 no queremos más retenciones. Sí, yo creo que Macri debe haber anunciado que ni bien termine con el problema de llegar a pobreza cero y inmediatamente elimine el impuesto a las ganancias para todos los trabajadores y logre que baje la inflación, el paso siguiente desde luego será bajar las retenciones. Marca de Radio con Eduardo Aliberti por Radio La Red. Después, en el último bloque, adelanto que voy a preguntarte acerca de... ¿Vos siempre me vaya preparando? Acerca de la solvencia, llamémosle técnica,
de algunas promesas que está haciendo Alberto. Sí. Pero me parece que es previo anotar lo siguiente, preguntar lo siguiente. Sobre datos subrayadamente literales. Si los economistas denominados serios hablan de que la tasa de las LELIQ, que de todas maneras ahora recordemos que son, es insostenible, estoy hablando de Daniel Marx, de Claudio Loser, no pasa nada. Ahora, si el que habla es Alberto Fernández, es casi un golpista. Es casi un golpista. Claro. Claro. Insisto que dejemos para después si técnicamente es solvente. Pero Bullrich salió a decir, le están haciendo lo mismo que Alfonsín. Sí, dijo, exactamente. Por el estilo, es decir, es subestimar la inteligencia colectiva demasiado. Yo creo que exageran. Mirá. Recordemos que son las LELIQ. Claro. Las LELIQ son las hijas de las LEVAC. Y van a tener descendencia. Y van a tener. Claro. O sea, vienen las nietas, ¿no? No, pero que claro. ¿Te gustó, no? Sí, me gustó. No es una anormalidad que los bancos centrales tengan instrumentos de regulación financiera que les permiten absorber excesos de liquidez y manejar la liquidez. Durante la gestión anterior, la gestión de Cristina, el Banco Central tenía un instrumento que se llamaba LEVAX, que solo podía ser adquirido por los bancos. Es decir, los bancos, cuando tenían un exceso de liquidez, captaban más que lo que podían prestar, tenían la opción de comprar esa letra del Banco Central, LEVAC, letra del Banco Central, por la que el Banco Central le pagaba una tasa y a la vez le permitía un cierto manejo de la política monetaria. Sí. ¿Eso hasta 2015? Hasta 2015 funcionó así. Las LEVACs eran instrumentos que se podían colocar a 30 días, 60, 90, 180. Es decir, que eran instrumentos de manejo, de equilibrio de la política monetaria. El gobierno de Macri, en su afán liberador y abriendo caminos para que la especulación financiera pueda entrar, permitió que las LEVACs puedan ser adquiridas por particulares. Es decir que, desde luego, no es que doña Rosa compraba LEVACs, sino que los fondos de inversión, la guita que entraba de afuera, etcétera, etcétera, aprovechaba las tasas de las LEVACs, arbitraba contra el dólar, hacía los famosos carry trade de los que tanto se ha hablado, y eso hizo que las LEVAC crecieran de una manera exponencial, y al cabo de un tiempo, más de 2/3 de las LEVAC estaban en manos de particulares, y el tercio restante, que no había crecido, quedaba en manos de los bancos. Para hacerlo corto, cuando se llega al cambio de autoridad del Banco Central, se va Sturzenegger, viene Caputo. Messi reemplaza las LEVAC por las LELIQ. ¿Qué tienen de diferente las LEVAC de las LELIQ? Que vuelven a ser instrumentos exclusivos nada más que de los bancos. El otro cambio es que son de 7 días. Las LELIQ. ¿Qué quiere decir letras de liquidez? ¿Qué quiere decir letras de liquidez? Como claramente su nombre indica, un instrumento del Banco Central para administrar la liquidez del sistema. Política monetaria. Comienzan a absorber fondos porque suben la tasa, y acá está la clave de todo lo que hay que entender. La política monetaria, está dicho por ellos, no es que yo los interpreto y saco una conclusión. La política monetaria y la restrictiva, sacar moneda, secar la plaza y subir la tasa, sí, son los instrumentos de política económica o monetaria o financiera que tiene este gobierno para desalentar el interés de las personas y de las empresas a comprar dólares, y a la vez frenar la actividad económica, desalentar la actividad económica para que de esa manera, vía recesión, disminuya la inflación.
Para ubicarlo en números, digamos que las LELIQ comenzaron en el 2017 con tasas del 25%. ¿Y ahora? Llegaron en octubre del 2018 al 72,88%. Bajaron a fin de febrero del 2019 al 50%. 2 meses después subieron al 74%, y ahora vas a ver por qué te doy todos esos números. Y ahora están en un rango del orden del 60%. Es decir, que si no me voy al 25% y me quedo en cuanto tenían cuando Caputo toma las funciones, 40%, Sí. entre aquella tasa y esta hay entre 20 y 30 puntos de diferencia. 20 o 30 puntos de diferencia son entre 200 y 300 mil millones de pesos año de diferencia de intereses que se pagan por la LELIQ. Y ahí viene el cuentito de lo que dice Alberto y toda esa deformación del default y demás. 2 puntos anuales, es decir, vamos a decirlo para que se entienda bien. Si yo agarrara así, esquemáticamente, dijera, las LELIQ están a 60, vamos a bajarlas a 58 y las vamos a mantener durante un año en 58. O sea, las bajás apenas. 2 puntos. Esos 2 puntos son suficientes para poder cubrir el costo de darle los medicamentos, famosos 19 mil millones de mangos que hacen falta para darle los medicamentos gratis a los jubilados. 2 puntos. Cuando Alberto dice, vamos a darle un 20% de aumento a los jubilados, esos son 310 mil millones de pesos. Si la LELIQ bajara al 30 y pico por ciento del 60 y pico que está en este momento, a la mitad, tenés los recursos para dar el aumento a los jubilados. Te quiero decir... Está bien, pero contestame después. ¿No te contesté? Sí, no, eso sí. Contestame después así. Es tan, comillas, fácil bajar esa tasa, siendo que ahora te explico. Se te puede ir todo al dólar. Claro. Y si se te va al dólar, generas inflación. Y si generas inflación, ahora en el último bloque. Marca de radio. Yo te tiré el tema de si acaso lo de Alberto no tiene alguna insolvencia técnica por esto de que no se puede decretar bajo la tasa de interés, so pena de que se te van al dólar, generan inflación y demás. Más allá de que le contestes, si querés, técnicamente a eso. No, si yo no quiero contestar. No, por eso, lo que me interesa políticamente, claro, aunque sea como disparador de algo que después pudiéramos profundizar en otros programas, es ¿qué mecanismo hay? Mecanismo de análisis, de raciocinio, de intuición política, si querés, para saber diferenciar cuándo vale discutir algo y cuándo estás cayendo en la trampa de que la derecha te dice eso no se puede discutir. A ver, ellos siempre te dicen que nada se puede discutir porque todos son como las verdades reveladas, así que dejamos de lado lo que ellos dicen, porque si no entramos en el juego de ellos. Analicemos lo que nosotros creemos que se puede y lo que se debe. La primera cosa que no me voy a cansar de repetir es que el primer error de análisis es el de tomar una variable de la economía y querer analizar esa variable sin una política. O sea, tomar el todo por la parte es un error. Lógico. Es lógico. Yo no puedo, con esta política, decir que se puede aumentar el dólar sin que repercuta sobre el resto de las variables. Yo tengo que tener una política, no una medida. Okay. No una medida. Primera cuestión que hay que entender. Entonces vos tenés que tener... Sí, pero no es una cuestión que esté tan... No, pero por eso lo digo, pero es una cuestión que hay que entender, porque si no discutimos la LELIQ sí o no, y todo lo demás sigue igual, el dólar sí o no, y todo lo demás sigue igual. No es así. Vos tenés que tener una propuesta. Entonces, ayer Alberto Fernández dijo, yo lo vengo diciendo, no lo dije antes, que no, hay que, lo escuchamos acá muchas veces, lo dijimos, hay que despegar el
costo, el precio de los servicios públicos Del dólar. del dólar. Voy a desdolarizar las tarifas. Ayer lo dijo con todas las palabras, voy a desdolarizar las tarifas. Es decir, por lo tanto, el aumento del precio del dólar no va a influir en que la luz sea más cara, el gas sea más caro, el agua sea más cara, la nafta sea más cara, el boleto del colectivo sea más caro, etcétera. Como eso hay que hacer una cantidad de cosas más. Voy a darte un ejemplo poco científico y poco técnico, como te gusta decir a vos, y bien político. Hoy en la Argentina el trigo no tiene retenciones. Y por lo tanto, o sea que si aumenta lo que se te canta sin que el Estado se meta. Y pero y además el precio interno es igual que el internacional. Okay. Bueno, yo me reuniría con los productores o con sus organizaciones representativas. De trigo. Sí. No producen solo trigo, pero yo diga, hablemos del trigo para entender el problema. Porque el trigo tiene una implicancia directa en la comida de los argentinos. Sí. Entonces, muchachos, trigo sin retenciones, pero 5 millones de toneladas al mercado interno despegado del valor internacional del dólar. Entonces el dólar alto los va a favorecer, ustedes van a ganar con el dólar alto que vamos a poner y no le vamos a poner retención y entonces su rentabilidad va a ser muy buena. Pero le fijas una cuota piso para el mercado interno. Pero usted me tiene que garantizar una cantidad de mercadería. Ojo, yo no estoy hablando en nombre de Alberto Fernández, estoy diciendo lo que yo creo que habría que hacer. Yo me sentaría a negociar antes que de imponerle una medida. Le diría, yo necesito que no aumenten los alimentos, necesito que el pan, que los fideos no aumenten porque aumenta el dólar. Te podría decir, puedo hacer lo mismo con el sector de la carne. Vos sabés que la carne, incluso no se exporta toda la vaca, se exportan ciertas partes de las vacas. Entonces vos podés discutir con los exportadores de carne que el precio de la exportación y el favor y el beneficio de un dólar alto que tienen, no me lo apliquen a los cortes que van al mercado local, de manera que la carne no aumente de la misma manera. Te estoy diciendo cómo se puede, qué quiere decir, porque si no... Está bien, pero sobre esa base argumentativa, quizá el error, habría que ver cómo se implementa eso en un discurso de campaña, es plantear medidas sueltas, porque entonces dejas un flanco... No es sí, cierto. Claro, pero es que si decís... No hay medidas sueltas. Bajo la LELIC. No. Ya entendí que no hay medidas sueltas. Lo que te quiero decir es que si planteas solamente, como ha hecho Alberto, por ejemplo, voy a bajar los intereses de la LELIC, pero en la medida en que eso no esté... Te interrumpo, pero no... En el marco de un plan... Lo de bajar las LELIC ni eso necesita. Porque estos bajaron las LELIC y no pasa nada. Porque es un instrumento de política monetaria. Esta administración del Banco Central ha tenido LELIC al 40 y al 70. Entonces decime por qué el gobierno de Alberto Fernández no puede tener una política gradual de reducción de las tasas de las LELIC para hacer que baje... Lo que no te voy a contestar porque además no estoy capacitado técnicamente, pero en todo caso eso es lo que tiene que decir Alberto. ¿Y si es lo que dijo? No dijo que este mismo gobierno es el que ha hecho eso. Ha dicho yo soy el que las voy a bajar. No. Él dijo, cuando le preguntaron de dónde iban a salir los recursos él lo que dijo, medicamentos gratis para los jubilados. ¿Y de dónde van a salir la plata? De los intereses de las LELIC. Facilísimo. Desde luego, vos tenés que pensar además que las LELIC son la tasa de política monetaria. La tasa de política monetaria va fijando también el costo general del dinero, porque según la tasa de política monetaria, los bancos le pagan el plazo fijo a los depositantes. Según lo que le pagan a los plazos fijos a los depositantes, le cobran a los tomadores de crédito. Entonces, si vos querés ir generando una política de reactivación económica, tenés que ir desde el lado de la demanda. Yo te diría lo que yo haría. Yo lo inicial que haría es generar líneas de crédito a tasa subsidiada para fines productivos, otra línea de crédito e inversión productiva. Esa tasa subsidiada me va a generar demanda de fondo y los bancos van a ir desarmando posiciones de LELIC porque necesitan esa liquidez para prestársela a los tomadores de crédito. Y desde ahí yo empiezo a construir un proceso que es virtuoso. Desde luego que requiere
primero, convicción, y segundo, muñeca. Eso hay que calibrarlo, no es una cosa de bruto, que yo voy mañana y digo, bueno, a partir de mañana las tasas son del 20 y la gente sale corriendo y se va. No, una política. Si hoy mismo el Banco Central te vende futuro y te dice el dólar a fin de año va a estar a 50 y pico. ¿Por qué o Angelicia 70 cuando firma por ejemplo, el contrato con la vida, ¿no? ¿Por qué Alberto Fernández no podrá plantear una proyección descendente de las LELIQ que vaya acompañando un descenso del costo de los créditos y un consecuente descenso de la inflación? Pasó Heller.